Y en temas de salud, algo que nos preocupa mucho es el tema del azúcar. Por eso vamos a tener un invitado que nos va a estar hablando acerca de este ingrediente que podemos evitar, sobre todo si no es azúcar natural como la fructosa. La glucosa es un azúcar que se encuentra asociado generalmente con otros azúcares en frutas, verduras y algunos alimentos. Esta es la clave en el metabolismo de todas las personas. Muchas de las comidas que consumimos todos los días se convierten en glucosa, la cual está siempre presente en nuestro flujo sanguíneo y a menudo se le llama azúcar sanguínea y de ella se alimentan las células del organismo. Existen diferentes tipos de azúcar. Unas son más saludables que las otras. Por ejemplo, el azúcar de las frutas se llama fructosa, el de la malta se denomina maltosa, el de la leche se denomina lactosa, a la que muchos somos intolerantes. El azúcar refinada de caña se llama sacarosa. Para comprender más sobre la importancia del azúcar, no solo como fuente de energía, tenemos a una experta en el tema que nos hablará de lo positivo, lo negativo y los cuidados en su consumo. Sí, señor, Rubén Orjuela, que es nuestro nutricionista, como que nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo está? Muy buenos días, Hernán. Buenos días, Mónica. Bienvenido. Gracias, gracias. Nutricionista de profesión, ¿no? Sí, nutricionista de profesión. Este tema del azúcar en el cuerpo es bien complejo y tenemos muchas inquietudes. En esta sección nos encanta saber qué preguntan los televidentes y por ese motivo le tenemos la primera inquietud para que usted se la solucione a la siguiente persona. ¿Qué alimentos o bebidas debo evitar para controlar el azúcar en mi dieta? Los alimentos que se deben evitar son los que tienen azúcares añadidos. En especial hay que tener mucha precaución con las bebidas azucaradas, que son las que en mayor proporción incrementan el azúcar en la sangre y tienen la particularidad que cuando se ingieren al poco tiempo ya empieza el hígado a generar bastantes triglicéridos, aumenta el colesterol y aumenta el azúcar circulante en sangre, ocasionando con el tiempo problemas de diabetes. Se está hablando por estos días de una medida para evitar o bajar un poco el consumo también de estas bebidas tan azucaradas y es ponerle un impuesto adicional a esta clase de juguitos y de bebidas que tienen exceso de azúcar. ¿Qué piensa de eso? El impuesto a las bebidas azucaradas, entre las cuales se encuentran las gaseosas, estos juguitos de caja y de botella, las bebidas energizantes, las bebidas para deportistas, es una medida que ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Se hace la medida porque se ha comprobado que las bebidas azucaradas son las que tienen mayores efectos nocivos sobre la salud y es más fácil controlarlas a través de un impuesto que la finalidad es que se desestimule el consumo de esa clase de bebidas tan nocivas para el cuerpo. Salud, claro. Bueno, muy bien. Más inquietudes de los televidentes tenemos para mi querido Rubén Orjuela. ¿Existen síntomas que indiquen que mis niveles de azúcar están mal? Sí, claro. Una persona que tiene, por ejemplo, en las noches bastantes idas al baño, se despierta para ir a orinar en repetidas ocasiones, o personas que sufren de algunos dolores de cabeza o mareos, puede ser indicativo de problemas con el azúcar, ya sea o porque se ha disminuido sus niveles en sangre, una hipoglicemia, o porque se han aumentado. ¿Así? Claro. ¿No hay otros síntomas de pronto, sudoración, cuando Mareo. sentimos que se nos pone todo negro, que nos mareamos? Sí, eso puede Sí, ser claro. también Es consecuencia del azúcar. muy factible que la persona también tenga problemas de sudoración o mareos. Hace parte de la gama de síntomas que suceden cuando una persona tiene problemas con el azúcar. Otra pregunta de nuestros televidentes a continuación. ¿La diabetes se puede evitar? ¿Puedo hacer algo para prevenirla? Sí, claro, la diabetes se puede evitar, sobre todo la diabetes tipo 2, haciendo ejercicio. ¿Cuál es la comiendo- 2? Disculpa. ¿Cuál es la 2? ¿La diabetes 2? La diabetes tipo 2 es la diabetes que se adquiere. Es la diabetes que antiguamente le daba a las personas mayores, hoy día ya le está dando a jóvenes y niños. Y se puede prevenir manteniendo un peso saludable a través del ejercicio, de una dieta saludable, evitando consumir bebidas azucaradas, consumiendo alimentos naturales que no sean ultraprocesados. Como toda la gama de frutas y verduras con la que contamos aquí en nuestro país. Perfecto. Más inquietudes de la teleaudiencia nuestra. Si soy diabético, ¿debo controlar también la hipertensión arterial y el colesterol? Sí, por supuesto. Tienen que controlar la hipertensión arterial y el colesterol porque los diabéticos tienen la particularidad que su hígado
con el tiempo va empezando a fallar, se aumentan los niveles de triglicéridos y colesterol en sangre y esto con el tiempo lleva a problemas cardiovasculares, entre esos la hipertensión y puede terminar inclusive en infartos y en otra clase de problemas cardiovasculares. Entonces las personas diabéticas es importante que controlen sus triglicéridos y su colesterol y pues estén yendo a los chequeos que les ordene su médico de cabecera. Claro, cuando nos acostamos a dormir pasamos en promedio 6 a 8 horas sin probar alimento. Incluso antes de acostarnos a dormir muchas veces no probamos bocado. Al momento de levantarnos, no sé si los niveles de azúcar están más elevados o están muy bajos y debemos tener cuidado con ese primer alimento que vamos a ingerir. ¿Qué recomiendas tú? Sí, la recomendación es trate de no pasar periodos muy largos de ayuno. Desayune antes de salir de su casa. Muchas personas no tienen el hábito de desayunar y el desayuno es la comida más importante del día precisamente por lo que tú acabas de decir. Pasa mucho tiempo sin azúcar circulante en sangre y el azúcar no es mala. El azúcar es algo necesario como lo dijiste en tu introducción y se necesita para el buen funcionamiento del cerebro. Entonces una persona que no desayuna, que deja pasar mucho tiempo, pues es muy factible que le den mareos o que inclusive se desmaye. Claro. Sí, pero digamos que completo un poquito la inquietud de Mónica. Se hace esto efectivo en la mañana con el desayuno, pero en la noche se recomienda de pronto ausentar una dieta. ¿Desde qué horas? O sea, ¿se puede pasar de largo, no sé? ¿Cuántas horas aguantamos sin alimento en el estómago? No es recomendable pasar de largo. Lo ideal es consumir algo en la noche, preferiblemente 1 hora o 2 horas antes de acostarse, pues para evitar reflujo. No importa la edad. No importa la edad. Y en los niños especialmente que la alimentación sea completa. No debemos suprimirle comidas a los niños porque ellos tienen unas necesidades mayores. Y en los adultos pues puede ser una comida pequeña, pero es recomendable que consuman algo en la noche. Claro, hay niños que se acuestan muy temprano, digamos 7 de la noche, no los alcanzas a despertar para comer. ¿Qué se puede hacer para que no pase tantas horas en ayuno este pequeñito y no se levante descompensado? No, pues si el bebé ya se ha dormido, pues lo ideal es que antes de haberse dormido haya comido algo. No lo vamos a despertar porque eso es un crimen para que coma, de pronto se puede atorar. Pero, por ejemplo, ese algo que puede ser, porque a los niños les encantan las bebidas azucaradas, les encantan los cereales repletos también de azúcar, incluso les agregan más azúcar. No sé si sea eso bueno antes de acostarse. No es bueno. Las bebidas azucaradas no son buenas en ninguna edad. Se ha comprobado que Ni a ninguna hora. Ni a ninguna hora. Se ha comprobado que los efectos nocivos se presentan en niños y en adultos. Lo ideal son comidas saludables de la casa. Hay alimentos muy ricos y que tienen un sabor dulce. Lo acabamos de ver con las barritas que prepararon hace un rato. Entonces hay opciones muy saludables y muy deliciosas para los niños y que son preparadas en casa. Entonces la invitación es a preparar los alimentos deliciosos en la casa y hacer que los niños tomen el gusto por esos alimentos naturales y deliciosos. ¿Y sabe qué le digo, mi querido Rubén? Lo digo con fe propia. Todo depende de cómo uno eduque a los niños. Si el niño desde temprana edad uno no lo enseña a bebidas azucaradas, a evitar la sal, se acostumbran per se. Y no necesitan más adelante, porque muchas veces dicen, ay, no, es que al niño le encanta el algodón de azúcar, le encanta la gaseosa, El le adulto encanta es el que le la inculca todo colombina. Hay niños que pasan su vida sin ningún problema, sin una gaseosa o sin, qué sé yo, algún tipo de golosinas de esas. En eso estamos completamente de acuerdo. Los niños desde que nacen lo primero que necesitan es pues la leche materna y ya después cuando se requiere implementar una alimentación ya que complemente la lactancia materna, es ideal no enseñarles a consumir el azúcar. Ellos no la necesitan, ellos no la van a pedir. Si ellos no tienen el dulce, Si no es un hábito para ellos. no te lo van a pedir porque ellos solamente conocen pues la leche de su mamá. Total. Y si tú no le das un dulce o una bebida azucarada, ellos muy O seguramente el tema no de te la la van sal a pedir. similar, el tema de la sal Las similar. salsas Exactamente, también. pasa La salsa igual con la similar. sal. Tenemos algunas inquietudes de las redes, Mónica. Preguntas en las redes sociales también. Nos dicen, ¿el azúcar de los jugos en caja puede generar un daño similar al de las gaseosas? Sí, está comprobado que el azúcar de los jugos en caja y el azúcar de las gaseosas es exactamente igual, tienen el mismo efecto nocivo. Aprovecho esto para
sacar a las personas de alguna confusión que se ha presentado, porque muchas personas piensan que pueden cambiar una gaseosa por un jugo de cajita o de botella pensando que de pronto es mejor. Y como ahora dicen que no tiene lo es. pulpa de fruta natural. La verdad, la cantidad de fruta que tienen algunas de estas bebidas es mínima, inclusive algunas no tienen ni 1% de fruta, entonces no es un cambio saludable, son igual de nocivas que las gaseosas o las bebidas energizantes. Otra inquietud a través de las redes sociales nos dice, sufro de sobrepeso, ¿debo abandonar el azúcar por completo de mis comidas? Lo ideal es no abandonar el azúcar como tal. El azúcar es un ingrediente culinario que, como vimos, puede ser utilizado en algunas preparaciones. Lo ideal es que ese azúcar no supere, en el caso del sobrepeso, que no supere el 5% de las calorías diarias que necesita esa persona. Entonces, para eso pues ya se requiere como saber que la persona de qué edad es, qué estatura tiene, en fin. Pero lo ideal es que esos azúcares adicionados no superen el 5% para poder tener unos beneficios adicionales como disminuir de peso. Perfecto. Exactamente. Hay inquietudes también a través de la línea telefónica. Tenemos una llamada de Nelly. ¿Cómo está, Nelly? Bienvenida. Buenos días. ¿Todo bien? Bueno, Le voy a recomendar una cosita, mi querida y apreciada Nelly. Bájale un poquito el volumen a tu televisor para que... espérate un segundito porque... No se preocupe, aquí la esperamos con todo el cariño. ¿Ya? ¿Ahora? Eso, pues, mejor se daña, como dicen las señoras. Muy bien, la pregunta para Rubén, por favor. Doctora, para preguntarle qué tan sano es consumir stevia en lugar del azúcar que uno compra en el supermercado. Gracias por tu inquietud. Bueno, hasta el momento no existe ningún estudio donde se haya comprobado que la stevia tiene algún efecto nocivo. Sin embargo, yo le recomiendo dos cosas. Si va a consumir la stevia, preferiblemente consiga la matica, la planta, y procésela usted misma en su casa, séquela y hágale todo el proceso para evitar todos los químicos que usa la industria para poder procesarla. Y es que miren, ustedes cogen una cajita de stevia, un paquetico de stevia. El letrero más grande dice stevia, pero ustedes miran los ingredientes y es 1% de stevia y el resto son azúcares artificiales químicos. O son otra clase de químicos que desafortunadamente la gran mayoría de aditivos que se usan en los alimentos no tienen estudios concluyentes que digan si son buenos para la salud o si son nocivos. Entonces, Rubén, preferir lo natural. Una pregunta con respecto a las gaseosas. Ese cuento que nos meten sobre todo con las gaseosas negras, de que está la gaseosa convencional, o la light o la cero. ¿Qué? Ahí va la segunda recomendación también para la televidente. Prefiera consumir los alimentos sin ese sabor dulce. Acostúmbrese a que los alimentos vayan con su sabor natural y no busque la opción dulce, porque en el momento en que no encuentre la stevia para adicionarle, pues entonces va a acudir al azúcar normal y de pronto no va a obtener los resultados que quiere. Lo mismo pasa con las gaseosas cero, las gaseosas light. Es preferible simplemente no consumirlas, porque el problema de las bebidas azucaradas no es solamente el azúcar que le adicionan, sino también esos edulcorantes con los que le dan sabor, el aspartame, la esplenda, que sí se ha comprobado que tienen efectos nocivos para la salud y además hacen que la persona siga siendo adicta a ese sabor dulce. Entonces no se van a lograr beneficios ¿sabe que adicionales. Perdóneme mi duda. ¿Me da lo mismo entre una cero, una light y una convencional? O sea, ¿va a tener los mismos efectos colaterales finalmente? ¿Se va a disparar la insulina de la misma manera? Sí, hay algunos estudios que han mostrado que cuando se usan esos edulcorantes artificiales, ¿cierto?, de las bebidas cero o light, también se alcanzan a subir los niveles de glicemia. Entonces, la información todavía no es concluyente, pero la idea es promocionar lo saludable. Lo saludable es que usted consuma jugos de fruta naturales en su casa, que consuma agua potable o agua embotellada en donde no hay agua potable disponible y pues evite esa clase de bebidas. Además, recordemos que las gaseosas tienen no solamente el azúcar adicionado, tienen ácido fosfórico, tienen gomas, tienen colorantes, tienen, por ejemplo, las bebidas cola, tienen ese aditivo que les da su color. Se ha comprobado que tiene algunos efectos negativos para los hombres que tienen tendencia a sufrir de gota. Rápidamente, Rubén, si estamos optando por lo natural, entonces mejor preferir la miel
la panela o la miel de agave? Sí, claro. ¿Sí? Prefiramos lo natural, usemos la miel de abejas, usemos la panela. La panela es un alimento mínimamente procesado que viene totalmente natural y lo más importante es que ese consumo pues no sea excesivo, porque como todo en la nutrición, en exceso puede llegar a ser muy mal. Claro. Incluso esa era otra de mis preguntas. Si tú comes sobre exceso de frutas con altos niveles de azúcar, ¿puedo tender a la diabetes también o no? Si tú consumes un exceso de frutas, pues si la fruta es fuente de betacaroteno, se te van a poner amarillas las manos. ¿Cómo qué fruta? Por ejemplo, la papaya, hay algunas personas que consumen en exceso papaya, entonces cuando pasa el tiempo se les ponen amarillas las ¿La manos. zanahoria también? Lo mismo pasa con la zanahoria. Calabaza. Claro está que es más común con la papaya. Sí, pero porque la zanahoria tiene tanta azúcar. Sí, pero el azúcar de las frutas, la Organización Mundial de la Salud, después de estudios bastante juiciosos, encontró que no tiene efectos nocivos. Es lo que nosotros llamamos el azúcar intrínseco. Entonces, no tienen efectos nocivos. Bien. Tenemos llamada de televidente. John, bienvenido a Las Mañanas con Uno. ¿Y cómo está John? Muy bien, gracias. ¿Dónde está John? Yo estoy ahorita en Nueva York. Yo siempre los veo cuando voy a Colombia y pues ahorita los pongo por internet. Desde la Los veo Gran en directo. Manzana, John, bienvenido. Claro que sí, muchas gracias por su Y sintonía. les quiero felicitar, me encanta el programa. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos entonces a escuchar tu inquietud. Aquí Rubén te escucha con respecto al tema del azúcar. Adelante, John. Se nos fue John. Dale el azúcar negra o azúcar no, brown, como se dice en inglés, café. La morena. ¿Esa azúcar es buena? Sí, repite otra vez la pregunta, John, porque se nos fue un poquito la señal. El azúcar que usa mi mamá, por ejemplo, ella usa azúcar color café, como parece como panela, pues es un azúcar café, no es blanca. ¿Esa azúcar es buena? Sí, gracias, John. Un abrazo desde la Gran Manzana también para ti. La famosa azúcar morena, ¿no? El azúcar morena tiene los mismos efectos que el azúcar blanca. Inclusive en algunos testimonios, porque no tengo la información certera de la industria, lo que han hecho algunos ingenios es después de que el azúcar es blanca le echan un colorante para que sea morena. En otros casos se queda en un proceso anterior, pero a nivel del cuerpo el efecto es el mismo. Inclusive algunas veces puede llegar a ser un poquito más, ayudar al sobrepeso, porque el azúcar morena, como los gránulos son tan gruesos, a veces se necesita agregar más azúcar para que endulce las preparaciones, entonces posiblemente la persona puede terminar consumiendo más azúcar que si la hicieran blanca, entonces la diferencia no es significativa. Rubén, tengo una inquietud a través de la red social, en Twitter, @mananasconuno, nos dice Dianita Osorio, mi hija tiene hipoglucemia, ¿se podría convertir en diabetes? ¿Siempre se desencadena de esta manera? No siempre se convierte una hipoglicemia en diabetes. Sin embargo, la recomendación es consumir la dieta sin azúcares simples, sin azúcares adicionados y consumir los alimentos a unas horas específicas, tener unos hábitos de alimentación regulares, eso le va a ayudar a controlar su hipoglicemia. Claro. Tenemos más inquietudes a través de las redes sociales y dice lo siguiente. ¿Puedo reemplazar el azúcar por algún elemento similar a algo que tenga un sabor dulce? La respuesta está en una pregunta anterior, podemos usar la stevia, sin embargo insisto en que lo ideal es tratar de consumir los alimentos sin adición de azúcar, aprovechar el sabor de los alimentos y pues no adicionarle azúcar, es lo mejor. En la mezcla con algunos alimentos del azúcar puede ser más, no digo letal, sino digamos un poco más vulnerable a la diabetes. Me explico, el azúcar, por ejemplo, con un lácteo o con la bebida gaseosa o con algún alimento en particular que pueda acelerar más este fenómeno. Sí, claro, ese fenómeno se ve acelerado con las bebidas azucaradas. Se ha comprobado que el azúcar en forma líquida, ¿cierto? Cuando se disuelve en un líquido, tiene efectos más nocivos sobre la salud, incluyendo el aumento de la glicemia y pues con el tiempo la aparición de diabetes. El azúcar en los lácteos pasa exactamente igual, sin embargo los lácteos tienen
la fortaleza, que no es solamente el azúcar lo que va ahí, también va la proteína de la leche, también llevan unas Compensa un grasas que poquito. son, sí, compensan un poco, pero las otras bebidas que solamente tienen adición de azúcar como la única fuente de energía son las que definitivamente están comprobados que tienen efectos nocivos sobre la salud. Y es que ya empieza a hablar de los lácteos. El azúcar en la leche es la lactosa. Porque algunas personas no toleramos la lactosa. Uy, esta es una pregunta muy frecuente. Se ha dicho que aquí en el trópico las personas no toleramos la lactosa porque necesitamos esa lactosa en una parte más, digamos, profunda del intestino para generar más microbiota intestinal que nos va a proteger de enfermedades tropicales. Entonces, es muy común que las personas del trópico tengamos algo de intolerancia a la lactosa. Sin embargo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sacó las guías alimentarias para la población colombiana, las sacó en el 2013, publicó el libro técnico en noviembre del 2015 y después de un estudio juicioso llegaron a la conclusión que la recomendación para todos los colombianos es consumir leche entera. ¿Esa lactosa de la leche también nos afecta el índice glicémico como el azúcar refinado? No, la lactosa tiene un índice glicémico bastante bajo y si es la lactosa natural no va a tener un efecto nocivo sobre la glicemia. Ok, más allá de la distensión abdominal. Hoy estamos manejando el numeral Yo Perdono con el tema de lo del espectador. Y mire lo que escribe una señora que se llama Miriam. Dice, yo perdono al inventor de ese delicioso líquido negro el cual no puedo dejar de tomar. Sí, es que además que el tema del azúcar también es un tema de propenso a la adicción, ¿no? Ay, sí. O sea, se Sí. vuelve uno adictivo. El azúcar tiene esa gran particularidad como los fritos. Tienes toda la razón. Se ha comprobado que el azúcar tiene un efecto adictivo 100 veces más poderoso que el de la cocaína. No te creo. Sí, está comprobado y tú vas a encontrar que hay mucha más gente adicta a ciertas bebidas gaseosas Es cierto. que incluso a sustancias psicoactivas. Conozco gente que se manda 1 litro todos los días y lo baja con roscón o con calao. Yo soy adicta al Es muy azúcar. frecuente y es por el efecto ¿Por adictivo qué que se tiene tapa? el azúcar. Perdón, Porque ¿por qué se soy tapa? de las que entran en la adicción por el azúcar. La evito porque en mi familia hay pues casos de diabetes, pero sí uso mucho los sustitutos y ahora lo estaba diciendo que no son tan buenos a menos de que sea la stevia pura, la hojita de la stevia. Sí, la hojita de la stevia. De hecho, algunos estudios decían que algunos de esos sustitutos cuando se agregan a bebidas calientes pueden generar algunos tipos de cáncer. Entonces, la invitación es a que no usemos sustitutos artificiales, disfrutemos del sabor natural de los alimentos y de los alimentos naturales. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. No, con mucho Toda la gusto. información suya. ¿Tiene alguna página, alguna red social donde lo quieran acompañar? Sí, claro, tenemos la página de Educar Consumidores, que es www.educarconsumidores.org. Tenemos también el Twitter, que es @educarconsumo. Y tenemos en Facebook Educar Consumidores, donde pueden encontrar más información acerca del azúcar y las bebidas azucaradas. Muy bien, muchísimas gracias a Rubén Rocola.